¿Se accidentó debido al mal estado de la vía? ¿Estuvo detenido por el trámite de un proceso penal y terminó con su absolución? ¿Sufrió daño físico o mental durante la prestación del servicio militar obligatorio? ¿Lo lesionó, lo maltrató un policía o un militar? Sus derechos deben y pueden ser reconocidos. Llámenos, le asesoramos sin compromiso. Teléfonos 888-2767, 310-377-1203 y 317-796-3612. Consorcio Jurídico del Occidente. Bienvenidos de nuevo a su programa De los Hechos al Derecho, un espacio patrocinado por la Fundación Consorcio Jurídico del Occidente, un programa dedicado a tocar temas que a usted le interesan. Hoy vamos a hablar de unas personas que normalmente nos pasan desapercibidas, pero que en muchísimas ocasiones dan su vida por la de nosotros. Son verdaderos héroes de la patria, los soldados colombianos, los soldados del Ejército Nacional. Surgen dos cuestionamientos al respecto. El primero, ¿qué tan justo y razonable es que obliguemos a un joven de apenas 18 años a incorporarse a las filas del Ejército Nacional? Y el segundo, ¿qué sucede si a ese joven le ocurre algún evento adverso, una lesión o la muerte? ¿Qué responsabilidad tiene la institución frente a esta situación? ¿Qué pueden hacer sus familiares? ¿Qué pueden reclamar? ¿Cómo lo pueden reclamar? Estos dos temas los vamos a desarrollar a lo largo del programa. Pero primero quiero que antes escuchemos lo que opinan los jóvenes caleños respecto de la obligatoriedad del servicio militar. No, yo no estaría dispuesto a prestar servicio militar. ¿Por qué? Considero que el servicio militar debe ser algo opcional y que las personas decidan realmente si quieren hacerlo o no. Yo considero que ese tiempo que estaría haciendo estas actividades podría emplearlo o aplicarlo para otras cosas como mi estudio y adelantando la parte de, no sé, digamos de mi propia empresa. No estaría dispuesto a prestar servicio militar porque cada persona es libre de pensamiento, tanto político como religioso, y no estaría dispuesto a hacer algo que no esté dentro de mis convicciones. Sí, presté servicio militar a los 18. Realmente no me agrada, yo es porque me regalé, pero realmente servicio militar obligatorio no es como algo que muchas personas vean bien, pero pues igualmente es lo que es de ley y debemos atenernos a ello, ¿no? Yo pienso que sí debería ser obligatorio, si habría menos delincuencia, menos muchachos en las esquinas fumando vicio, vagancia, que es lo que saben hacer. Yo pienso que la situación actual o de como los beneficios que le ofrece el gobierno a las personas que prestan servicio militar no son lo suficientemente atractivas como para que las personas lo hagan de manera voluntaria. En vez de ser servicio militar obligatorio, creería yo que debería ser un servicio social que preste algo para la comunidad. Entre más se apoye la guerra, más guerra va a haber. Entonces debería ser más bien algo comunitario, un servicio social. Cuando prestamos servicio, los altos rangos nos contaban que hace unos años se había firmado un tratado que decía que los militares no le podían pegar ni hacer daño físicamente o psicológicamente a los soldados. Entonces, desde eso, el trato en el ejército cambió completamente. Acabamos de escuchar varios de los conceptos de los jóvenes caleños. Para algunos, el prestar el servicio militar obligatorio constituye una actividad apasionante. Para otros, es simplemente cumplir con su deber de ley. Otros tienen que vincularse por la precariedad económica del momento. Lastimosamente, muchos de esos jóvenes que van por su condición económica o porque deben de cumplir con ese deber legal, les ocurre alguna circunstancia adversa durante su prestación. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede reclamar? ¿Qué han hecho los familiares cuando encuentran que su hijo ha tenido inconvenientes durante la prestación del servicio militar obligatorio? Para eso, hoy tenemos una invitada, una madre cabeza de hogar cuyo hijo prestó servicio para el Ejército Nacional y resultó lastimosamente con una afectación de su salud. Señora Claudia, muchas gracias por venir al programa. Gracias a ustedes por invitarme.
Señora Claudia, queremos conocer la situación de su hijo. Primero aclárenos, ¿en qué época se vinculó al Ejército Nacional? Se vinculó en el 2011 ¿A qué batallón fue adscrito? al de Popayán, al Fusilario. Ya. ¿Y fue trasladado a algún otro municipio? No, solamente pues ahí mismo en el mismo batallón se trasladaba a Caldón, donde él tuvo un accidente allí. ¿Qué edad tenía cuando se vinculó al Ejército? Tenía 18 años. 18 añitos. Díganos algo, cuando él se vinculó, ¿tenía alguna afectación, algún problema de salud, alguna enfermedad? ¿O por el contrario, entró en perfectas condiciones de salud? Él era un joven en perfectas condiciones de salud, un joven campesino, siempre con las aspiraciones de una vida mejor. Esa fue la mejor manera de él ir a prestar su servicio militar, pero todo no fue así. O sea, la intención cuando él se vinculó era buscar oportunidades laborales, quedarse de pronto en el Ejército haciendo una carrera, suboficial u oficial, ¿esa era su intención? Tenía muchas intenciones muy buenas. Primero, poder tener un empleo mejor y seguir con sus estudios. Ya. ¿Y qué fue lo que le ocurrió? Estando allí ya en el 2012 tuvo un accidente. ¿Qué tipo de accidente? Eso fue en una emboscada que le hicieron el 27 de febrero del 2012. ¿La guerrilla? Sí, señor. Ya. ¿Y qué le sucedió? Pues de ahí tuvo una lesión en la pierna derecha, en la pierna izquierda. Pues él ha estado de ahí para acá, ya su forma de vida de él es muy ya... ¿Cambió? Totalmente, totalmente. ¿Qué impedimentos tiene hoy en día a raíz de esa lesión? Pues a raíz de esa lesión, a ver, primero, el problema que tiene en su pierna. Segundo, el problema psicológico que él tiene un problema bastante psicológico. Creo yo lo más grave. Sí, es tremendo. Te cuento que no es fácil uno de madre tener esa situación en su casa. Empezando que ya no es igual. Empiezan todos los cambios en familia, ya pues, digamos, todo es ya un cambio de vida totalmente muy diferente. Para uno la familia es muy dura y en especial uno de mamá. ¿En qué época lo desvincularon del Ejército? Él salió en el 2013. Ya hace 2 años. Sí, señor. Pues a él lo dejaron activo en los servicios médicos, Sí. pero no me le daban la atención que necesitaba. ¿Qué tipo de prescripción médica le mandaron? ¿Qué tipo de tratamiento le están adelantando o por lo menos le han recomendado? Pues a ver, él está, realmente él a través de todo, de sus problemas y sus cosas, ha tenido muchas dificultades con su salud. Sí. A ver, al ver que pues él estando allá me prestan el servicio en Popayán, era muy difícil para mí vivir acá en la ciudad y poderme trasladar allí. ¿Usted vive en Cali, perdón? Yo vivo acá en Cali, sí, correcto. Entonces es muy difícil uno, pues digamos, porque yo soy una madre de cabeza de hogar, yo trabajo en oficios varios, no es fácil para mí yo tener el dinero para estar para allá y para acá. Entonces se hizo la solicitud para que le hicieran el traslado acá a Cali. No fue muy difícil, no me lo negaron. Me acerqué al batallón, me le negaban todos los servicios, que no, que porque él le tocaba en Popayán. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Pues acudir a conseguir una abogada para que me le solucionara el problema. ¿Qué le tocó hacer? ¿Alguna acción pues constitucional? ¿Qué mecanismo utilizó para poder que le brindaran los servicios que él necesita? Pues a ver, me tocó qué hacer. Pues buscar asesoría, qué podía hacer en la situación de él. La asesoría que me dieron, que pues me buscara un abogado para que me pudiera ayudar en ese caso. Sí, pues yo conseguí, gracias a Dios, una abogada y ella le tocó darle tutelas. Con tutela es lo único que a mi hijo me le han prestado un servicio en el batallón. O sea que por lo que usted nos está comentando, hasta antes de la acción de tutela que intentó y creo yo logró, a él no se le estaban prestando los servicios adecuados. No, señor, eran negados todos, en absolutamente todo. Él se enfermaba de algo, a mí me tocaba mirar porque me lo negaban todo. Y desde esa época que desvincularon a su hijo a hoy, ¿ha podido trabajar? ¿Ha podido conseguir alguna actividad de qué lucrarse? No, no puede trabajar porque él es una persona realmente que él no puede trabajar. No, su condición física no lo permite, ni su condición psicológica. No. O sea que en este momento depende de quién. De nosotros, o sea, de mi otro hijo, que es el que trabaja, y yo que soy la madre.
¿Qué le dicen en el ejército respecto de su condición, de la condición física de su hijo? Pues a ver, usted sabe que uno con el ejército son cosas muy difíciles con ellos. Uno vaya y totalmente le dicen a uno, no es problema de nosotros, eso es problema ya del Estado, además él ya no está, digamos, prestando un servicio acá en el batallón. Realmente ya son cosas que se salen de las manos de nosotros. A ver, que pues realmente lo miran y que no lo ven mayormente grave, que porque él hoy puede caminar, así sea, le duela su pierna, él puede caminar, bueno, que ya son cosas que se salen de ellos. O sea, a veces voy a ir a pedir una consulta para él y a veces me regañan allá. No lo necesita, no veo realmente por qué. Cuando ya me saco la tutela y veo que ya ven que sí realmente me tienen que prestar el servicio, me lo atienden. Muchas veces voy a pedir una autorización de algún examen, me lo niegan. Señora Claudia, ¿es distinto desde el punto de vista psicológico y físico su hijo a lo que era en el año 2011? Hasta antes de irse a prestar servicio militar obligatorio. Totalmente. ¿Ya hubo cambio? Sí, totalmente. Totalmente. ¿Qué recomendación le haría usted a los padres de familia que permiten el ingreso de sus hijos al servicio militar obligatorio? ¿Usted está de acuerdo con que un joven a esa edad se vincule a una institución militar? Realmente para mí no. Yo le aconsejaría a todas las madres y a los padres realmente que si uno realmente quiere mucho a sus hijos, realmente no. Realmente una cosa es llegar el joven allá, con lo que le dicen allá, a otra cosa estar fuera allá. Todo es muy diferente. Ya las cosas no son iguales, ya se les olvida de pronto lo que realmente les dicen allí. Entonces, yo no les sugeriría a ningún padre que se sientan orgullosos de su hijo estar allí, no. Realmente. Señora Claudia, ¿su hijo ha intentado conseguir trabajo y si lo ha intentado, le han cerrado las puertas por su problema psicológico y físico con el que salió después del ejército? Sí, señor. Realmente él ha tratado, porque yo he ido con él a lugares donde hay un trabajo o algo y cuando lo ven, pues lo ponen a desarrollar algo. Mientras la persona esté ahí, él trata, pero no, es muy difícil. Totalmente dicen, qué pena, eres un joven, tiene pues su forma de poder trabajar y todo, pero no, psicológicamente no. ¿Tiene algún tipo de asistencia económica por parte del ejército a raíz de lo que le sucedió a su hijo? No, absolutamente nada. ¿No tiene ningún tipo de pensión o alguna ayuda periódica? No, nada, ninguna. Esta es la situación de la señora Claudia Marcela Murcia, la situación que está viviendo como madre cabeza de hogar respecto de su hijo, quien prestó servicio militar obligatorio y terminó desafortunadamente con una condición psicológica y física grave, totalmente diferente a las condiciones con las que ingresó a esa institución. Señora Claudia, muchas gracias por compartir la experiencia desafortunada, eso sí, que vivió su hijo durante la prestación del servicio militar obligatorio. Y espero que esto sirva además como lección para muchos familiares que tienen sus hijos dentro de esta institución, saber que tienen que valorar la condición física y psicológica de los jóvenes que están en este momento defendiendo al país. Gracias. Muchas gracias a usted y a todos ustedes por la invitación. Se accidentó debido al mal estado de la vía, estuvo detenido por el trámite de un proceso penal y terminó con su absolución, sufrió daño físico o mental durante la prestación del servicio militar obligatorio, lo lesionó, lo maltrató un policía o un militar. Sus derechos deben y pueden ser reconocidos. Llámenos, le asesoramos sin compromiso. Teléfonos 888-2767, 310-377-1203 y 317-796-3612. Consorcio Jurídico del Occidente. Episodios como los de la señora Claudia Marcela Murcia son repetitivos. Encontramos que en muchas ocasiones entregamos a nuestros jóvenes en muy buena condición de salud y los recibimos con serias dificultades, no solo físicas, sino psicológicas. Ahora, no es solo saber qué podemos hacer para lograr una atención adecuada para la recuperación de esa salud, sino también qué podemos reclamar por el daño que se le causa a ese muchacho. Para atender estas inquietudes jurídicas, tenemos hoy la doctora Albarrut Zavala Cardona,
quien es especialista en Derecho Administrativo, abogada, lógicamente, y fungió como juez administrativo del circuito de Cali. Doctora Albarrús, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Con mucho gusto, estoy acá para absorber las preguntas que consideren pertinentes. Doctora, ¿fue usted juez administrativo? Correcto. Primero lo fui en la ciudad de Buga en los años 2009, 2010 y en Cali ya luego fui del 2011 hasta el 2014. Doctora, como juez, ¿llegó a tener casos en los que se demandaba al ejército por los daños que le ocurrían a los que prestaban servicio militar obligatorio? En muchas ocasiones, sí. Doctora, ¿cuál es el fundamento por el que yo puedo demandar a la institución cuando ocurre alguna lesión o muerte de un joven que es vinculado a través del servicio militar obligatorio? El fundamento jurídico es que esos hombres de la patria que ingresan a prestar su servicio militar de manera obligatoria para cumplir con un deber legal, en el momento en que son incorporados a las filas del Ejército Nacional, el Ejército asume frente a ellos una posición de garante. Es decir, que si esos jóvenes ingresan en óptimas condiciones de salud, deben de ser devueltos a los senos de su familia en iguales condiciones. Si durante la prestación del servicio militar estos jóvenes sufren algún tipo de lesión, pues el Estado debe indemnizar a sus familias y al joven mismo por aquellos daños que han sucedido mientras se está prestando ese servicio militar. Es decir, que el Estado en ese momento asume el papel de protector de esos jóvenes que ingresan al servicio militar obligatorio. Así es. Doctora, ¿y a través de qué medios se pide esa reparación a la que usted nos hizo alusión? Antes de que entrara en vigencia el nuevo Código Contencioso Administrativo, que se llama el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, pues existiera el Código Contencioso Administrativo que le da la denominación de acción. Hoy en día se llama medio de control y se conoce con el nombre de medio de control de reparación directa. ¿Qué le puedo pedir yo a un juez en esa demanda de reparación directa? ¿Qué tipo de perjuicios pueden ser indemnizados? En ese tipo de demanda se hablan de dos tipos de perjuicios, unos que se conocen con el nombre de los perjuicios materiales y otros que son los inmateriales. Los perjuicios materiales son aquellos perjuicios que encuadran los que se denominan perjuicios patrimoniales. En este caso es si el joven, a raíz de la lesión que sufre mientras está prestando su servicio militar obligatorio, queda con una merma en su capacidad laboral, pues esa merma en su capacidad laboral lo va a acompañar en el mayor de los casos a lo largo de su vida útil. Y entonces esa merma de la capacidad laboral va a hacer que a él se le conceda o se le reconozca el derecho a que se le indemnice por ese lucro cesante, que es lo que él va a dejar de percibir a lo largo de su vida por esa merma en la capacidad laboral. Igualmente hay unos perjuicios, hay una modalidad de los perjuicios materiales que es el daño emergente, y es si de pronto sus familiares o el soldado mismo ha tenido que incurrir en algunos gastos para lograr la recuperación de su salud, como por ejemplo algunas terapias o algunos medicamentos que no se los otorgue la entidad, o no se los reconozca la entidad, pues se los debe cancelar, se les deben reconocer siempre y cuando demuestre el pago de esos medicamentos o demás aspectos tendientes a recuperar sus condiciones de salud, se le deben reconocer en la sentencia. Igual hay otro tipo de perjuicios que son los perjuicios inmateriales, donde están los que se denominan perjuicios morales, que son aquellas afecciones de tipo, el dolor que sufre tanto el lesionado directo como su grupo familiar, por ver a su ser con esa merma en su capacidad laboral, por ver a ese joven que ingresó sano a prestar un servicio militar y que salió con una disminución bien física o bien psicológica. Esas afecciones físicas se denominan perjuicio moral y se le reconocen tanto al lesionado como a las demás personas que hacen parte de su grupo familiar. En este caso sus padres, sus hermanos, si tiene compañeras, su compañera, sus hijos si los tiene, sus abuelos si los tiene vivos, sus sobrinos, y con ellos se consolida una relación familiar muy estrecha, pues que eso igual se demuestra a lo largo del proceso. Hay otro tipo de proceso de perjuicio inmaterial que se llama el perjuicio o el daño a la salud, que es un perjuicio que el Consejo de Estado, que es el máximo órgano de la jurisdicción contenciosa administrativa, que es la que conoce este tipo de acción,
en determinados casos, cuando la persona ha logrado, ha obtenido, digamos, una merma de su capacidad laboral tal que queda con una minusvalía de casi un 100%, es decir, una persona que quedó ya, su vida laboral quedó completamente truncada, ya no tiene ninguna posibilidad, ha reconocido este perjuicio incluso con un tope máximo, no me refería a los topes, pero ahora lo hago, un tope máximo que puede llegar a hasta los 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También hay otro perjuicio inmaterial que el Consejo de Estado lo reconoce, que es el perjuicio estético, es decir, aquella afectación que a nivel físico pueda perturbar emocionalmente, porque también es una perturbación emocional que puede sufrir este joven cuando de pronto ve que en su cuerpo quedó una cicatriz que le dejó una deformidad y que lo va a impedir a él desarrollar de pronto actividades que antes para él era muy común. Es un perjuicio que también se reconoce. Bien. Doctora, una conclusión respecto de lo que nos acaba de comentar. Cuando un joven sufre un daño por la prestando el servicio militar obligatorio, no solo reclama él, también pueden reclamar sus familiares. Correcto, anteriormente hice alusión a ello y eso se llama, se conoce con el nombre de legitimación en la causa. Están legitimados para demandar a aquellas personas que hacen parte del núcleo familiar del soldado y para ello pues se demuestra con la documentación idónea, que para el caso serían los registros civiles de matrimonio, registros civiles de nacimiento de cada uno de los integrantes de su grupo familiar. En el registro civil de nacimiento de él se va a verificar quiénes son sus padres, en los de sus hermanos que ellos son sus hermanos y así sucesivamente se tiene que entrar a demostrar que todos tienen un parentesco de consanguinidad con el soldado. Y también en algunos casos, si no existe ese parentesco de consanguinidad, el Consejo de Estado también ha hablado de aquellas personas que se conocen con el nombre de los terceros damnificados, es decir, personas que sin ser parientes consanguíneos de una persona que ha sufrido una lesión, han sufrido de igual manera las consecuencias que esa afección produjo en ese ser y tienen derecho a demandar. Ya seguimos con la clara exposición de la doctora Albarrut. Vamos a un corte comercial y regresamos. ¿Se accidentó debido al mal estado de la vía? ¿Estuvo detenido por el trámite de un proceso penal y terminó con su absolución? ¿Sufrió daño físico o mental durante la prestación del servicio militar obligatorio? ¿Lo lesionó, lo maltrató un policía o un militar? Sus derechos deben y pueden ser reconocidos. Llámenos, le asesoramos sin compromiso. Teléfonos 888-2767, 310-377-1203 y 317-796-3612. Consorcio Jurídico del Occidente. Volvemos con la doctora Albarrut Zavala. Doctora, de acuerdo a lo que nos venía comentando, ¿significa que por regla general la institución militar debe responder por todo daño que le suceda a ese muchacho que se vincula al servicio militar? Esa es la regla general. Sin embargo, hay algunos eventos dentro de los cuales, así el joven haya resultado lesionado mientras presta su servicio militar, la entidad se exime de indemnizar ese daño. Y básicamente se da esa excepción o esas excepciones cuando se configuran tres eventos, como lo es la culpa exclusiva de la víctima, que en este caso es el joven, cuando el hecho generador del daño proviene de un tercero, o bien cuando se presenta una fuerza mayor. Esos son los tres eximientos de responsabilidad que ha determinado el Consejo de Estado a lo largo de su abundante jurisprudencia para determinar que cuando se configuran uno de estos tres casos, la entidad resulta exonerada para lograr, para que se vea abocada a pagar una indemnización por esos daños sufridos por este joven. Doctora, para que nos lo explique en términos un poquito más sencillos, cuando usted me habla de culpa exclusiva de la víctima, ¿eso qué significa? ¿Que es el soldado el que se causa su propia lesión? Es correcto. Por ejemplo, la culpa exclusiva de la víctima deviene si el joven lo mandan en cumplimiento de una orden de un superior, realiza una actividad completamente diferente a la que le fue ordenada y no toma él directamente las precauciones para desarrollar esa actividad, a pesar de que le proporcionaron todos los medios para que él no se fuera a causar de pronto un daño y sin embargo actúe de manera imprudente.
En ese caso se podría hablar de una culpa exclusiva de la víctima porque él fue, a través de su actuar imprudente, quien provocó que se causara su propio daño. Doctora, retomo unas palabras que anteriormente nos comentó. Usted nos decía que el Estado actuaba como protector. Cuando el Estado está actuando como protector de ese joven que se vincula al servicio militar obligatorio, significa que asume también la responsabilidad de brindar la atención en salud cuando presenta algún daño durante esa prestación del servicio militar. Así es, porque el joven queda a disposición del Ejército Nacional mientras está prestando su servicio militar. Luego todo aquello que le pase a él, cualquier afección en su salud, debe serle brindada de manera pronta y de manera oportuna y colocando todos los medios con los que cuenta el Ejército en ese momento para lograr que se restablezca su salud en ese instante. O sea, doctora, que ellos también asumen una obligación de asistencia médica. No es solo reparar, dar un dinero, no es solo pagar una prestación, como lo acaba de decir, que hay algunos que pueden obtener una pensión de invalidez, sino también hay una obligación de asistencia médica durante todo el tiempo que requiere ese soldado. Así es. Ya. Bueno, creo que queda supremamente claro toda la situación que se deriva a raíz del daño que sufre una persona que presta servicio militar obligatorio. Doctora Albarrut, muchísimas gracias por todas las explicaciones que nos ha brindado. Con el mayor de los gustos, cualquier cosa quedo atenta. Vamos otra vez a un corte comercial y ya regresamos para nuestras conclusiones. ¿Se accidentó debido al mal estado de la vía? ¿Estuvo detenido por el trámite de un proceso penal y terminó con su absolución? ¿Sufrió daño físico o mental durante la prestación del servicio militar obligatorio? ¿Lo lesionó, lo maltrató un policía o un militar? Sus derechos deben y pueden ser reconocidos. Llámenos, le asesoramos sin compromiso. Teléfonos 888-2767, 310-377-1203 y 317-796-3612. Consorcio Jurídico del Occidente. Admirable quienes prestan servicio militar obligatorio. Preocupante lo que ocurre en muchos casos, sobre todo por la actitud de la institución. Recordemos que cuando alguien ingresa a prestar servicio militar obligatorio, la entidad asume la obligación de devolver a ese joven en la misma condición física y psicológica con la que ingresó. Cuando le ocurre algún daño durante su prestación del servicio militar, tiene derecho a iniciar una demanda, como lo explicaba la doctora Albarrut, un mecanismo que se llama reparación directa, en el que el lesionado y su grupo familiar va a buscar ser indemnizado por todo daño ocasionado. Además, téngase en cuenta que la institución militar tiene que responder con una prestación económica si es que por su situación física queda con una discapacidad que no le va a permitir ninguna actividad laboral. Así, por ejemplo, como lo decía nuestra funcionaria invitada, tiene derecho a una pensión de sobreviviente. Téngase en cuenta, además, que cuando ocurre una situación psicológica y clínica que requiere de una asistencia permanente y que se va a dar durante muchos años, el Estado, en este caso la institución militar, tiene el deber de brindársela por el tiempo que sea requerido. Fijémonos en el caso de la señora Claudia Marcela Murcia. Su hijo salió del ejército hace 2 años y este es el momento que todavía no se encuentra recuperado. ¿Eso qué implica? Que la institución militar está en el deber de seguir prestándole cualquier asistencia hospitalaria o clínica hasta que éste se mejore o alcance su punto más alto de recuperación. O sea que no solo se va a perseguir dinero, sino también medidas asistenciales. Qué bueno llamar la atención además que con todo el trámite del acuerdo de paz que se está haciendo en La Habana, se tengan en cuenta este tipo de personas, a los soldados del servicio militar obligatorio, para que sean incluidos dentro de todo el listado de víctimas del conflicto armado. Hemos llegado al final de nuestro programa. No olvide consultarnos a través de nuestra página web www.consorcio Jurídico del Occidente, la que aparece aquí en pantalla, o consúltenos virtualmente a través de cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter o por el canal de YouTube. Nos vemos dentro de 8 días. ¿Se accidentó debido al mal estado de la vía? ¿Estuvo detenido por el trámite de un proceso penal y terminó con su absolución?
¿Sufrió daño físico o mental durante la prestación del servicio militar obligatorio? ¿Lo lesionó, lo maltrató un policía o un militar? Sus derechos deben y pueden ser reconocidos. Llámenos, le asesoramos sin compromiso. Teléfonos 888-2767, 310-377-1203 y 317-796-3612. Consorcio Jurídico del Occidente.